Hola, viajeros del tiempo y exploradores de misterios ancestrales. Prepárense para embarcarse en un viaje fascinante hacia un reino oculto, un estado que, sin tener la envergadura de un imperio tradicional, se convirtió en el as bajo la manga del antiguo cercano oriente. Hoy desvelamos los secretos de Mitanni, un pueblo que, con astucia y diplomacia, reconfiguró el equilibrio de poder en la Edad del Bronce. En el corazón de la enigmática región del Levante, donde las arenas cuentan historias olvidadas y las dunas susurran leyendas, surgió Mitanni, hace más de 3.500 años. Este reino, cuya existencia se mantiene entre la penumbra del misterio y la luz de descubrimientos arqueológicos, se erige como un ejemplo de cómo la inteligencia estratégica puede superar incluso a los imperios más imponentes. ¿Te imaginas un estado que, sin contar con monumentos colosales ni ejércitos inabarcables, logró retar a gigantes como Egipto, a los poderosos hititas e incluso a una emergente Asiria? Mitanni lo hizo todo, a través de la combinación de alianzas secretas, innovadoras tácticas militares y una posición estratégica en las rutas comerciales que en aquella época eran el motor del poder y la prosperidad. Ubicado en una encrucijada crucial entre el Éufrates y el Tigris, Mitanni se transformó en el epicentro de un vibrante intercambio cultural y comercial. Fue en este cruce de caminos donde convergían caravanas cargadas de metales, textiles y, sobre todo, caballos, esos magníficos Ferrari de la Edad del Bronce, que impulsaron a sus ejércitos y sedujeron a los faraones, sedientos de nuevas estrategias de guerra. Aunque hoy en día, el eco de Mitanni se percibe solo a través de fragmentos en tablillas, inscripciones y relatos de sus vecinos, cada uno de esos vestigios narra la historia de un pueblo que supo transformar la adversidad en oportunidad. No dejaron monumentos grandiosos, pero su legado se esconde en la sutileza de sus tratados diplomáticos y en la audacia de sus guerreros montados. La grandeza de Mitanni no se mide por la magnitud de sus construcciones, sino por la profundidad de su influencia. Este reino fue un verdadero laboratorio de innovación, en el que se gestaron alianzas sorprendentes y se sentaron las bases de estrategias militares y diplomáticas que perdurarían durante siglos. Su historia nos invita a cuestionarnos: ¿es la fuerza bruta la única forma de dominar, o es la inteligencia, la adaptabilidad y la unidad cultural lo que realmente deja una huella en el tiempo? A lo largo de este video, desentrañaremos cómo, a través de una intrincada red de relaciones complejas y una visión estratégica adelantada a su tiempo, Mitanni logró desafiar a los imperios establecidos, reconfigurando el mapa geopolítico del antiguo Oriente Medio. Descubriremos la compleja red de tratados, las hazañas de sus legendarios guerreros y la fusión cultural que convirtió a este reino en una potencia enigmática, cuyos ecos aún resuenan en las páginas de la historia. Así que, si te apasiona descubrir secretos milenarios y entender cómo un reino aparentemente pequeño pudo desafiar a los colosos de la antigüedad, acompáñame en este viaje. Activa la campanita, suscríbete y prepárate para explorar cada rincón de la historia de Mitanni. La aventura está a punto de comenzar. La grandeza de Mitanni no se mide por la magnitud de sus construcciones, sino por la profundidad de su influencia. Este reino fue un verdadero laboratorio de innovación, en el que se gestaron alianzas sorprendentes y se sentaron las bases de estrategias militares y diplomáticas que perdurarían durante siglos. Su historia nos invita a cuestionarnos: ¿es la fuerza bruta la única forma de dominar, o es la inteligencia, la adaptabilidad y la unidad cultural lo que realmente deja una huella en el tiempo? A lo largo de este video, desentrañaremos cómo, a través de una intrincada red de relaciones complejas y una visión estratégica adelantada a su tiempo, Mitanni logró desafiar a los imperios establecidos, reconfigurando el mapa geopolítico del antiguo Oriente Medio. Descubriremos la compleja red de tratados, las hazañas de sus legendarios guerreros y la fusión cultural que convirtió a este reino en una potencia enigmática, cuyos ecos aún resuenan en las páginas de la historia. Así que,
si te apasiona descubrir secretos milenarios y entender cómo un reino aparentemente pequeño pudo desafiar a los colosos de la antigüedad, acompáñame en este viaje. Activa la campanita, suscríbete y prepárate para explorar cada rincón de la historia de Mitanni. La aventura está a punto de comenzar. Imagina por un instante las vastas estepas que se extienden al norte del Mar Negro, un paisaje de horizonte infinito, donde el viento acaricia la hierba y las sombras se alargan al caer la tarde. Es en este escenario, alrededor del 2200 a.C., donde comienza la travesía de los pueblos nómadas. Los pioneros que marcaron el inicio de una migración épica. Estas tribus, expertas en la doma del caballo y en la construcción de ligeros y veloces carros, emprendieron largos viajes en busca de pastos más fértiles y nuevas oportunidades, dejando una huella imborrable en la historia. Estos pueblos, a quienes hoy denominamos proto-indoarios, no llegaron al Levante como ejércitos invasores, sino como familias enteras, comunidades que vivían en comunión con la naturaleza y que valoraban la libertad y la movilidad. Entre ellos se difundieron términos y costumbres que perdurarían a lo largo de los siglos. Por ejemplo, la palabra ashva, que significa caballo en sánscrito, se convirtió en un símbolo de su maestría ecuestre y de la importancia que otorgaban a estos animales, esenciales para sus incursiones y para el comercio. Pero en el mismo territorio, mucho antes de la llegada de estos nómadas, habitaban los hurritas, un pueblo misterioso, cuyos orígenes se pierden en las brumas del tiempo. Los hurritas habían establecido sus ciudades y centros de comercio en la región, desarrollando una cultura rica y compleja con sus propias tradiciones y un idioma distintivo. Ciudades como Urkesh y Nusi eran núcleos vibrantes de actividad donde se forjaban alianzas y se intercambiaban bienes y conocimientos. El momento crucial se dio cuando, en el contexto del declive del imperio asirio antiguo, tras la muerte de figuras como Shamsi-Adad I, el equilibrio de poder en Mesopotamia se fracturó. Este vacío permitió que los proto-indoarios, ya expertos en el manejo del caballo y en tácticas de movilidad, se acercaran y se fusionaran con los hurritas. Lejos de imponerse mediante la fuerza bruta, estos grupos se unieron a través de una alianza estratégica, una especie de sinergia en la que cada parte aportaba lo mejor de sí, la destreza militar y la capacidad de adaptación de los indoarios. La tradición, el conocimiento ancestral y la estabilidad social de los hurritas. Esta unión se manifestó de forma muy concreta en el surgimiento de los Marianu, la élite guerrera que llegaría a ser la envidia y el referente en el arte de la guerra en la Edad del Bronce. Los Marianu no eran simples combatientes, eran embajadores de una nueva forma de pensar la lucha, una mezcla de técnicas ecuestres y tácticas diplomáticas que trascendían fronteras. En tablillas encontradas en Nuzi se pueden apreciar nombres y términos que reflejan esta fusión cultural, evidenciando una amalgama de raíces indoarias e influencias hurritas. Durante este periodo de confluencia, la migración de los proto-indoarios no solo trajo consigo nuevas técnicas militares, sino también un flujo de ideas, costumbres y creencias que, al mezclarse con la tradición hurrita, dieron origen a una cultura híbrida y dinámica. Este crisol cultural se convirtió en la base sobre la cual se edificó Mitanni, un reino que supo aprovechar las ventajas de su diversidad. La coexistencia de dos sistemas de pensamiento, uno basado en la movilidad y la innovación, y otro en la tradición y la organización comunitaria, permitió a Mitanni adoptar un enfoque único ante los desafíos del entorno y de sus vecinos imperiales. Además, el intercambio constante entre estos pueblos se tradujo en la adopción de elementos lingüísticos, artísticos y tecnológicos. La presencia de palabras, ritos y símbolos compartidos entre ambas culturas no solo facilitó la integración, sino que también enriqueció el acervo cultural del nuevo Estado. Así,
Términos que en un principio parecían extraños para los hurritas se fueron incorporando en su vocabulario cotidiano, y de igual forma, tradiciones ancestrales se reinterpretaron a la luz de nuevas experiencias y contactos con los indoarios. En este ambiente de transformación, el territorio de Mitanni se convirtió en un cruce de caminos donde las ideas y las costumbres se entrelazaban de forma natural. Las rutas comerciales, que atravesaban vastos desiertos y montañas, no eran meros corredores para el intercambio de bienes, sino verdaderas arterias culturales por las cuales circulaban relatos, conocimientos y visiones del mundo. La colaboración entre los hurritas y los indoarios fue, en muchos sentidos, la chispa que encendió la llama de una civilización destinada a desafiar a los imperios establecidos. Esta fusión no fue un mero accidente histórico, sino el resultado de siglos de migraciones, encuentros y adaptaciones. Las familias indoarias, al integrarse con comunidades hurritas, trajeron consigo una forma de ver el mundo, basada en la libertad, el movimiento y la constante búsqueda de nuevas oportunidades. Este espíritu nómada se combinó con la sabiduría y el arraigo de los hurritas, creando una sociedad capaz de reinventarse y adaptarse a los cambios políticos y ambientales de la región. Uno de los aspectos más fascinantes de esta amalgama cultural es cómo la influencia indoaria se dejó sentir en todos los ámbitos, desde la organización militar hasta las prácticas comerciales y religiosas. Los guerreros Marianu, por ejemplo, no solo destacaban por su habilidad en el manejo de carros y caballos, sino también por la introducción de ritos y tradiciones propias de los indoarios, que incluían el uso de himnos y rituales que parecían invocar la fuerza de la naturaleza en cada batalla. Al mismo tiempo, la tradición hurrita aportó a este nuevo ente político una estructura social y un sentido de identidad colectiva que permitieron a Mitanni consolidarse en un territorio en constante cambio. Las alianzas entre ciudades-estado, cimentadas en matrimonios estratégicos y tratados de protección mutua, fueron clave para mantener la cohesión de un reino que se extendía por vastas zonas de Anatolia y Mesopotamia. En este contexto, el diálogo constante entre culturas diversas se tradujo en una serie de innovaciones que, en definitiva, forjaron el carácter singular de Mitanni. En las antiguas tablillas descubiertas en Nuzi y otros yacimientos arqueológicos se atisba la huella de esta fusión. Nombres y términos que combinan elementos de lenguas diferentes se leen como un código encriptado, un testimonio de cómo los indoarios se integraron a la sociedad hurrita, adoptando y transformando sus propias tradiciones. Este proceso de sincretismo no fue instantáneo, sino un camino largo de negociación, adaptación y, en ocasiones, conflicto, que culminó en la creación de una identidad única y poderosa. Asimismo, el intercambio de conocimientos y tecnologías a lo largo de las rutas comerciales jugó un papel crucial. Las caravanas que transitaban entre los límites del antiguo Cercano Oriente no solo transportaban bienes materiales, sino también ideas y saberes que enriquecieron la cultura mitania. Los conocimientos sobre la cría de caballos, la fabricación de carros ligeros y las técnicas de equitación se difundieron rápidamente, convirtiéndose en pilares fundamentales del poder militar de Mitanni. Estas innovaciones, heredadas de los indoarios, se fusionaron con la tradición hurrita de organización y planificación, creando un modelo de sociedad que supo explotar sus recursos de manera excepcional. Para comprender la magnitud de esta fusión, basta con imaginar un taller donde artesanos hurritas trabajaban codo a codo con expertos indoarios, cada uno aportando su visión y habilidad. El resultado es una sinfonía de técnicas y tradiciones que, al unirse, dan lugar a un legado cultural y militar sin precedentes. Esta es la esencia de Mitanni, un estado nacido de la convergencia de mundos distintos, que supo transformar la diversidad en su mayor fortaleza. En definitiva, la historia de los orígenes y migraciones que dieron forma a Mitanni es una epopeya de encuentros y desencuentros, de caminos recorridos a lo largo de inmensas estepas y de la incesante búsqueda de un destino común. Es el relato de cómo dos culturas,
aparentemente disímiles, se unieron en un proyecto común que desafiaría las convenciones de su tiempo y sentaría las bases para una civilización que, a pesar de sus misterios, ha dejado una huella indeleble en la historia. A lo largo de este capítulo, hemos visto cómo la confluencia de pueblos hurritas e indoarios dio forma a Mitanni, una nación nacida de la fusión cultural y de la adaptación a un entorno en constante cambio. Desde los vastos pastizales del norte hasta las ciudades de Mesopotamia, estos grupos migrantes trajeron consigo conocimientos, técnicas de guerra y tradiciones religiosas que se integrarían en la identidad del reino. Pero la historia de Mitanni no solo se define por sus orígenes, sino también por la forma en que consolidó su poder. Ahora que entendemos su composición étnica y sus raíces culturales, es momento de profundizar en la estructura política y social que les permitió desafiar a los imperios más grandes de la época. En el intrincado tapiz de Mitanni, el poder se forjó no a partir de monarquías centralizadas y absolutistas, sino a partir de una red compleja y fluida de alianzas, pactos y relaciones interdependientes que unían a diversos centros urbanos y comunidades autónomas. Este sistema, profundamente enraizado en la tradición diplomática y en la práctica de acuerdos sagrados, fue la piedra angular que permitió a Mitanni enfrentar a imperios mucho más vastos y poderosos. El Sharrum, el líder ambulante y artífice de alianzas. El título de Sharrum no denota simplemente la figura de un rey tradicional. Representa un líder polifacético, un diplomático errante y un estratega cuyas responsabilidades se extendían más allá de los muros de un palacio. En lugar de reinar desde un trono imponente, el Sharrum recorría las ciudades y territorios de Mitanni, visitando templos, centros administrativos y asentamientos rurales para consolidar alianzas y garantizar la cohesión del reino. Este líder se encargaba de visitas y circuitos oficiales. El Sharrum realizaba giras por todo el territorio, reuniéndose con jefes locales, negociando acuerdos y fortaleciendo los lazos mediante encuentros ceremoniales que incluían ofrendas y rituales religiosos. Estas visitas no solo reafirmaban la autoridad central, sino que también permitían una evaluación directa de las necesidades y problemáticas de cada región. Negociación y mediación, con una habilidad sin igual para el diálogo. El Sharrum actuaba como mediador en disputas entre ciudades-estado o familias nobles. Su intervención era decisiva para prevenir conflictos internos que pudieran debilitar la estructura del reino. Simbología y legitimación. El Sharrum no solo gobernaba, sino que también simbolizaba la unidad de un pueblo diverso. Su imagen, a menudo esculpida en relieves y sellada en inscripciones, mostraba a un líder que combinaba el poder terrenal con la bendición de los dioses, lo que reforzaba su legitimidad ante la población y sus vasallos. Este liderazgo itinerante y participativo se contrastaba con la imagen de un monarca distante. El Sharrum era, en esencia, un líder de la gente, cuya autoridad se derivaba de su capacidad para construir puentes entre comunidades y mantener la estabilidad a través de acuerdos de mutua protección. Tratados de protección mutua y pactos sagrados, la diplomacia de Mitanni se erigía sobre una serie de tratados y acuerdos que iban mucho más allá de simples contratos escritos. Estos pactos eran considerados sagrados, bendecidos por los dioses y sellados con rituales que, de incumplirse, conllevaban maldiciones y castigos divinos. Entre los elementos más destacables de estos acuerdos se encuentran tratados de defensa recíproca. Cada ciudad-estado que formaba parte del reino se comprometía a proveer apoyo militar y logístico en caso de agresión externa. En estos tratados se especificaban contingentes de carros, caballos y tropas, así como los tiempos de respuesta y las condiciones en las que se activaba la alianza. Matrimonios políticos. Las uniones entre las familias nobles se utilizaban estratégicamente para sellar pactos y garantizar lealtad. Los matrimonios eran planificados con meticulosidad, implicando no solo la unión de dos personas, sino la fusión de recursos, conocimientos y tradiciones.
Las dotes incluían caballos, oro y otros bienes de alto valor, lo que reforzaba la estabilidad económica y social de la alianza. Rituales y maldiciones. En un sistema en el que la palabra tenía el peso de la ley, los pactos se acompañaban de rituales religiosos en los que se invocaban a los dioses para que fueran testigos de la promesa. Incumplir estos acuerdos significaba exponer al infractor a maldiciones que podían afectar no solo su destino personal, sino también el de su linaje. Relatos en tablillas describen maldiciones como que Teshub derrumbe sobre ti los muros de la tormenta, o que Mitra desintegre tu linaje en la oscuridad, dejando en claro que el costo de la traición era altísimo. El sistema de justicia y control social. El poder en Mitanni se ejercía también a través de un sistema de justicia que combinaba la tradición oral y las leyes consuetudinarias con decretos divinos. Este sistema se basaba en la idea de que el orden social era un reflejo del orden cósmico, y cualquier alteración debía ser corregida no solo por la ley, sino también por el pánico a la intervención divina. Entre las prácticas de control social destacan tribunales de ancianos y sabios. En diversas ciudades, los casos de disputas y delitos eran resueltos ante consejos compuestos por ancianos y expertos en la tradición hurrita. Estos tribunales actuaban como guardianes de la moral y de las costumbres, emitiendo veredictos que, incluso, incluían compensaciones económicas, restituciones o, en casos más graves, castigos que podían afectar a toda la familia. Inspecciones y auditorías. El Sharrum, o sus representantes, realizaban inspecciones periódicas en los centros administrativos y templos. Estas auditorías servían para garantizar que los tributos se pagaran en tiempo y forma y que los compromisos adquiridos en los tratados se cumplieran. Los registros en tablillas indican que se aplicaban sanciones severas a quienes se encontraban en mora o traicionaban las obligaciones pactadas. Ceremonias de reconciliación. Cuando se producía una disputa o se incumplía un pacto, se convocaban ceremonias públicas en las que se buscaba la reconciliación y la reintegración del infractor al sistema social. Estas ceremonias incluían ritos purificadores y, incluso, el intercambio de ofrendas a los dioses, simbolizando el restablecimiento del orden y la armonía en la comunidad. La dinámica interna y las tensiones sociales dentro de la estructura política de Mitanni, la convivencia de diversas culturas, principalmente la hurrita y la indo-aria, generaba una dinámica interna rica, pero también compleja. Las diferencias en costumbres, lenguas y tradiciones daban lugar a rivalidades y tensiones que, sin embargo, se manejaban a través de un sistema de acuerdos y rituales de conciliación. La flexibilidad del modelo mitaniano permitía incorporar estas tensiones dentro de un marco de cooperación que, a la larga, reforzaba la unidad del reino. Los Marianu, guerreros, símbolos y agentes de integración. La élite militar de Mitanni, conocida como los Marianu, ocupaba un lugar central tanto en el campo de batalla como en la estructura social y política del reino. Estos guerreros montados representaban la perfecta integración de dos mundos, orígenes y capacidades militares, surgidos de la confluencia de tradiciones hurritas e indo-arias. Los Marianu eran reconocidos por su extraordinaria habilidad en la equitación y el manejo del carro de guerra. Su entrenamiento era riguroso y estaba impregnado de rituales que buscaban canalizar la fuerza divina en cada combate. Instructivos hallados en tablillas describen cómo, al amanecer, se recitaban himnos a Indra para fortalecer a los caballos y se entonaban cánticos ancestrales que evocaban el poder de Teshub. Simbolismo y estatus social. Más allá de su función militar, los Marianu se convirtieron en símbolos vivos del poder y la identidad mitaniana. Su presencia en las ceremonias oficiales y en las negociaciones políticas servía para recordar a todos que la fuerza del reino no residía únicamente en la autoridad del Sharrum, sino también en la capacidad de defender y proyectar esa autoridad en el campo de batalla. Conflictos internos y jerarquías. Sin embargo, la integración de distintas tradiciones no estuvo exenta de desafíos.
Las tensiones entre los guerreros de linaje indoario y aquellos de tradición hurrita se reflejaban en rivalidades internas y en un sistema jerárquico que, incluso, generaba conflictos. Los Marianu de mayor rango solían despreciar a sus compañeros de menor estatus, utilizando términos despectivos heredados del acervo hurrita. Estas disputas, aunque presentes, eran gestionadas mediante acuerdos internos y sanciones rituales que permitían mantener el equilibrio y evitar que las diferencias se convirtieran en fracturas irreparables. El legado de un sistema de gobernanza flexible. La organización política y social de Mitanni, basada en un liderazgo itinerante, tratados sagrados y una élite guerrera integrada, constituyó un modelo de gobernanza que, en muchos aspectos, adelantó conceptos de poder descentralizado y de colaboración interregional. Este sistema permitía a Mitanni adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones del entorno, tanto en términos políticos como económicos, y mantener la cohesión de un reino que abarcaba múltiples culturas y regiones. La capacidad para negociar, mediar y ajustar los términos de los pactos, en función de las necesidades del momento, fue fundamental para la estabilidad del reino. El Sharrum, al ser el nexo de todas estas relaciones, se erigía no solo como un símbolo de autoridad, sino como el guardián de la unidad y la continuidad de un sistema que valoraba el consenso, la reciprocidad y el respeto a las tradiciones sagradas. En suma, la organización política y social de Mitanni es un testimonio del ingenio humano y de la capacidad para construir sistemas de poder que van más allá de la mera fuerza militar. Este modelo se basaba en la integración de diversas comunidades a través de tratados de protección mutua, matrimonios estratégicos y rituales que vinculaban el destino de los individuos con la voluntad de los dioses. Los elementos que conformaban este entramado, el Sharrum como líder itinerante, la élite de los Marianu y el sistema de justicia que combinaba sanciones terrenales y divinas, permitieron que Mitanni se consolidara como un estado resiliente y adaptable, capaz de enfrentar desafíos externos e internos con una flexibilidad envidiable. Esta red de alianzas y compromisos fue, sin duda, uno de los pilares sobre los cuales se edificó la grandeza de Mitanni. La capacidad de unir a ciudades diversas, de integrar distintas tradiciones culturales y de transformar conflictos en oportunidades de cooperación es una lección que trasciende el tiempo, recordándonos que el verdadero poder reside en la capacidad de construir puentes, tanto en el ámbito político como en el social. Ahora comprendemos mejor cómo la estructura organizativa de Mitanni fue el pilar sobre el que se construyó su poder. Un sistema que combinaba diplomacia, justicia y alianzas bien calculadas, permitiéndole sostenerse frente a imperios mucho más grandes y agresivos. Lejos de ser un simple actor secundario, Mitanni dejó una huella profunda en la historia del cercano Oriente. Pero la política y la organización interna no bastaban para mantener el reino en equilibrio. Su éxito también dependía de su capacidad para establecer relaciones con otras potencias y de la forma en que emplearon la guerra como una extensión de su diplomacia. Veamos ahora cómo Mitanni tejió su red de alianzas y perfeccionó el arte de la estrategia militar. En el vibrante tapiz de Mitanni, la religión fue mucho más que un conjunto de creencias. Fue el motor que impulsó la identidad de un pueblo y la conexión entre diversas tradiciones. La sinergia entre la herencia hurrita y las influencias indoarias dio origen a una religión sincrética única, en la que los dioses y rituales se fusionaron para formar un panteón híbrido capaz de trascender fronteras culturales. La fusión de divinidades. En Mitanni, dioses tradicionales hurritas como Teshub, el poderoso señor del trueno, convivían y se amalgamaban con deidades indoarias como Mitra y Varuna. Esta combinación no solo enriqueció el acervo religioso, sino que estableció un puente simbólico entre lo ancestral y lo innovador.
Las ceremonias religiosas se celebraban en templos que exhibían una arquitectura que mezclaba formas mesopotámicas con estilos procedentes de las estepas. Los relieves y frescos que adornaban estos espacios plasmaban escenas de dioses que compartían atributos y leyendas. Rituales y ceremonias. Los ritos en Mitanni eran auténticos espectáculos de devoción y simbolismo. Los sacerdotes, guardianes de un saber ancestral, dirigían ceremonias en las que se entonaban cánticos en lenguas que mezclaban vocablos hurritas con expresiones indoarias. Estas celebraciones buscaban invocar la protección divina y al mismo tiempo sellar alianzas políticas a través de rituales que garantizaban la prosperidad y la unidad del reino. Los templos eran lugares de encuentro donde la luz de las antorchas y el humo de las ofrendas creaban un ambiente místico, recordando a los fieles que el orden cósmico estaba íntimamente ligado a la armonía social. El legado de un panteón híbrido, la fusión de divinidades permitió a Mitanni proyectar una imagen de pluralidad y apertura. Este sincretismo religioso no solo se limitó a los altares y templos, sino que también se reflejó en la vida cotidiana. Festividades, rituales agrícolas y celebraciones estacionales incorporaban elementos de ambas tradiciones, creando una identidad espiritual que perduró a lo largo de los siglos. Así, la religión sincrética se convirtió en un pilar esencial de la cultura mitania, modelando la forma en que sus ciudadanos entendían el mundo y su lugar en él. El arte en Mitanni fue un testimonio visual del ingenio y la diversidad cultural de este enigmático reino. Lejos de limitarse a simples representaciones, las obras de arte mitanias eran portadoras de mensajes, símbolos y una narrativa que unía a lo sagrado y lo profano. Frescos y relieves. Las paredes de palacios y templos se adornaban con frescos de colores vibrantes, en los que se representaban escenas de batallas épicas, rituales religiosos y leyendas míticas. Entre los hallazgos arqueológicos más notables se encuentran frescos que muestran toros alados, guerreros en carros y dioses en actitud de benedicción, en una amalgama de iconografía que denota la unión de la estética hurrita con matices indoarios. Estos frescos no solo cumplían una función decorativa, sino que servían como documentos visuales que narraban la historia y los mitos de un pueblo que valoraba la tradición oral y la transmisión de conocimientos a través de la imagen. La magia de la obsidiana y la cerámica. Una de las técnicas artísticas más destacadas fue el uso de la obsidiana para crear detalles sorprendentes en estatuas y relieves. Los ojos de obsidiana de las estatuas de dioses y guerreros parecían seguir al espectador, dotando a las obras de una cualidad casi mística. Por otro lado, la cerámica mitania, con sus formas elegantes y decoraciones geométricas, alcanzó un nivel de sofisticación que no solo era apreciado localmente, sino que influyó estilos en regiones tan lejanas como el Mediterráneo. Los artesanos utilizaban técnicas de barnizado y esmalte que, a través del uso de óxidos y pigmentos naturales, daban a las piezas un acabado rojo brillante o tonalidades azuladas, reflejo de una innovación tecnológica temprana. Escultura y arquitectura. La escultura en Mitanni se caracterizaba por su realismo y simbolismo. Las figuras esculpidas en piedra y metal no eran meramente representativas, sino que cumplían funciones rituales y conmemorativas. Las columnas, los relieves y las inscripciones en acadio y hurrita se fusionaban en una arquitectura que celebraba tanto la fuerza del guerrero como la sabiduría del sacerdote. Los templos y palacios se erigían como testimonios del esplendor artístico del reino, donde cada detalle, desde las puertas hasta las estelas, contaba una parte de la narrativa mitania. La creatividad de Mitanni no se limitó al ámbito de la estética, también se manifestó en avances tecnológicos que, para la época, eran revolucionarios. La sinergia entre la tradición y la innovación permitió a este reino desarrollar herramientas,
técnicas y métodos de producción que impactaron tanto en la economía como en la vida diaria. Metalurgia y técnicas de forja. La habilidad para trabajar el bronce alcanzó niveles excepcionales en Mitanni. Los artesanos desarrollaron técnicas de forja que combinaban conocimientos ancestrales con nuevas metodologías importadas por los indo-arios. Espadas, lanzas y herramientas de bronce se fabricaban con una precisión que les confería resistencia y una estética refinada. Estos avances permitieron no solo equipar a los legendarios guerreros Marianu, sino también impulsar el comercio, ya que las armas y herramientas mitanias eran muy codiciadas en mercados lejanos. Cerámica y vidriera. El arte de la cerámica fue otro campo en el que Mitanni destacó. Los hornos alcanzaban temperaturas sorprendentemente altas para la época, lo que permitía la cocción de piezas con acabados impecables. Asimismo, se experimentó con técnicas de esmaltado que produjeron vasijas y ánforas de un rojo intenso, cuyas fórmulas químicas prefiguraban procesos que, siglos más tarde, se consolidarían en la alfarería clásica. Estas innovaciones no solo tenían un valor estético, sino que también mejoraban la durabilidad y funcionalidad de los objetos cotidianos. Arquitectura e ingeniería hidráulica. La planificación urbana y las técnicas de ingeniería en Mitanni reflejaban una profunda comprensión de los recursos naturales y del entorno. Las ciudades se diseñaban para optimizar el uso del agua, elemento vital en una región de clima árido, sistemas de canales y drenes, junto con estructuras que permitían la captación y almacenamiento de agua, demostraban un conocimiento avanzado en hidráulica. Estos proyectos no solo eran esenciales para la agricultura y el comercio, sino que también simbolizaban el dominio del hombre sobre la naturaleza, un tema recurrente en la iconografía mitania. Transmisión de conocimientos. Finalmente, la tecnología mitania se caracterizaba por su capacidad de ser transmitida y adaptada. Las rutas comerciales no solo transportaban bienes, sino también ideas y saberes técnicos. Esto facilitó que innovaciones locales se difundieran a lo largo y ancho del cercano Oriente, influyendo en culturas vecinas y dejando una marca indeleble en la historia de la ingeniería y el arte. La fusión de avances culturales y tecnológicos en Mitanni no puede entenderse de manera aislada. Fue el resultado de una interacción continua entre religión, arte y ciencia. La religión sincrética, con su panteón híbrido y rituales poderosos, se combinó con expresiones artísticas y logros tecnológicos que transformaron la vida diaria y las estructuras de poder. Este legado cultural no solo definió a Mitanni como un reino excepcional en su tiempo, sino que también sentó las bases para futuras civilizaciones. La influencia de sus técnicas artísticas, su visión sincrética de lo divino y sus innovaciones en metalurgia, cerámica e ingeniería se extendieron más allá de sus fronteras y resonaron en las culturas que posteriormente dominarían la escena del antiguo Oriente. Hoy, al desenterrar y estudiar estos vestigios, entendemos que Mitanni fue mucho más que un estado militar. Fue un crisol de culturas, una comunidad vibrante que supo combinar tradición e innovación para dejar una huella imborrable en la historia. Esta fusión de avances culturales y artísticos es una lección atemporal. La verdadera grandeza reside en la capacidad de integrar diversas perspectivas y transformar la diversidad en una fuente inagotable de creatividad. La cultura mitania no fue un simple reflejo de sus vecinos, sino una identidad única forjada en la intersección de religiones, arte y tecnología. Su sincretismo religioso, su refinado sentido estético y sus innovaciones técnicas le permitieron destacar como una civilización vibrante y sofisticada. Mitanni no solo absorbió influencias, sino que las transformó y las proyectó a las generaciones futuras, dejando una huella en la evolución del pensamiento, el arte y la ingeniería en el cercano Oriente. Sin embargo, su grandeza no solo residía en su cultura, sino también en su capacidad para manejar el juego geopolítico de su tiempo. Ahora exploraremos cómo este reino supo moverse entre imperios, estableciendo alianzas estratégicas y perfeccionando el arte de la guerra para garantizar su supervivencia.
En el complejo tablero geopolítico del antiguo Cercano Oriente, Mitanni supo posicionarse como un actor crucial gracias a su aguda diplomacia y a estrategias militares innovadoras. Este capítulo explora, en detalle, cómo las relaciones con potencias vecinas, Egipto, los hititas y Babilonia, y el ingenio en tácticas de guerra permitieron a Mitanni mantener su autonomía y desafiar a imperios mucho mayores. Diplomacia como herramienta de poder. Mitanni nunca se limitó a la fuerza bruta. Comprendieron que la verdadera fortaleza radica en la capacidad de crear alianzas estratégicas. A través de tratados y acuerdos diplomáticos, el reino tejía una red de relaciones que contrarrestaba la amenaza de vecinos ambiciosos. La diplomacia mitania se caracterizaba por tratados de protección y no agresión, acuerdos formales, a menudo sellados con rituales y juramentos sagrados, en los que se comprometían a no atacar mutuamente y a apoyarse en momentos de crisis. Estos tratados se registraban en tablillas que, en muchos casos, mencionaban cláusulas detalladas sobre la entrega de tributos o el envío de carros y caballos en tiempos de guerra. Matrimonios estratégicos, las uniones entre la realeza mitania y las casas gobernantes de Egipto, los hititas o incluso Babilonia, sirvieron para consolidar alianzas. Estas alianzas matrimoniales no solo sellaban acuerdos políticos, sino que también fortalecían los lazos culturales y comerciales entre los reinos, garantizando un flujo constante de bienes, conocimientos y hasta innovaciones tecnológicas. La influencia de Egipto en el equilibrio regional. Las relaciones entre Mitanni y Egipto fueron un ejemplo paradigmático de diplomacia en acción. A partir de acuerdos tempranos, se estableció un sistema de intercambio de regalos y tributos en el que Egipto recibía caballos de renombre, mientras que Mitanni se beneficiaba de la protección y del prestigio que ofrecía un vínculo con el poderoso faraón. Cartas y registros de la época evidencian que el faraón enviaba emisarios a solicitar acuerdos comerciales en los que se estipulaban entregas regulares de caballos, carros y metales preciosos. Algunos tratados incluían cláusulas secretas que aseguraban que, en caso de ataques por parte de enemigos comunes, ambas naciones se respaldarían mutuamente, transformando la rivalidad en una relación de interdependencia. Con los hititas, alianzas y conflictos intermitentes. La relación de Mitanni con los hititas fue, a la vez, de cooperación y rivalidad. Durante ciertos periodos, Mitanni y el emergente poder hitita compartieron intereses comunes, especialmente en la defensa frente a amenazas externas. Sin embargo, los pactos se vieron a menudo ensombrecidos por disputas territoriales y traiciones estratégicas. Entre los elementos destacados se encuentran acuerdos de cooperación militar. En ocasiones, Mitanni envió apoyo militar a los hititas en campañas que tenían como objetivo estabilizar la región. Estos acuerdos, aunque temporales, fueron esenciales para contrarrestar el avance de otros vecinos. Conflictos y traiciones. En momentos críticos, se produjeron rupturas en las alianzas derivadas de ambiciones territoriales y desacuerdos en la interpretación de los tratados. Estas tensiones dieron lugar a episodios de guerra relámpago donde la astucia mitania se puso a prueba y, en ocasiones, resultó ser decisiva. El rol de Babilonia. El aliado silencioso Babilonia, aunque menos ostentosa en su política exterior durante ciertos periodos, jugó un papel crucial en la dinámica regional. Las interacciones entre Mitanni y Babilonia se caracterizaron por intercambios comerciales y culturales. Los dos reinos establecieron relaciones comerciales muy fructíferas, donde productos de lujo como el lapislázuli, textiles y metales se intercambiaban a cambio de caballos y conocimientos técnicos. Tratados de alianza basados en intereses comunes. Frente a la amenaza de un enemigo común, particularmente Asiria, Mitanni y Babilonia firmaron pactos que incluían no solo apoyo militar, sino también acuerdos para el intercambio de estrategias y tecnologías de guerra. Dichos tratados fueron esenciales para mantener el equilibrio de poder y, en ciertos momentos, actuar como un amortiguador frente a la agresión asiria.
Innovación en el campo de batalla. La genialidad de Mitanni no se limitó a la diplomacia. En el ámbito militar, el reino se destacó por una serie de innovaciones que cambiarían el curso de la guerra en la Edad del Bronce. Entre las tácticas más revolucionarias se encuentran el carro ligero de 2 ruedas. Si bien no fueron los inventores del carro de guerra, los mitannios perfeccionaron su diseño. Estos carros, de menor peso y mayor velocidad, permitían maniobras ágiles en terrenos complicados, otorgando una ventaja táctica significativa en el combate. La rapidez de estos vehículos facilitaba ataques sorpresivos, emboscadas y la rápida retirada, convirtiéndolos en verdaderos blitzkrieg de la antigüedad. Arqueros montados y tácticas de guerrilla, inspirados en las técnicas nómadas de los indo-arios, los guerreros mitannios se entrenaban para disparar con precisión mientras galopaban a gran velocidad. Esta táctica, combinada con el uso de carros ligeros, les permitía hostigar a los ejércitos enemigos, sembrando confusión y desmoralizando a las tropas adversarias. Guerra psicológica y espionaje. Mitanni también destacó por su uso del espionaje y la guerra psicológica. Se difundían rumores de maldiciones divinas y se utilizaban agentes infiltrados que se disfrazaban de comerciantes o pastores para sabotear infraestructuras enemigas. La desinformación era una arma letal. Se creaba la creencia de que los dioses mismos se volvían contra los enemigos, generando pánico y dudas en las filas de los adversarios. El papel de los Marianu en la estrategia militar. La élite guerrera, los Marianu, fue clave en la ejecución de estas tácticas. Su entrenamiento riguroso y su capacidad para operar en condiciones extremas les permitieron ejecutar maniobras rápidas. La combinación de agilidad en el manejo del carro y precisión en el disparo hizo de los Marianu una fuerza de choque letal. Se sabe que en diversas batallas, sus movimientos coordinados lograron desbaratar formaciones enemigas y crear brechas en las líneas de defensa. Infiltración y sabotaje. Algunos miembros de esta casta fueron entrenados en técnicas de infiltración, convirtiéndose en los primeros espías documentados en la historia militar. Estas unidades especiales se encargaban de recoger información, sabotear suministros y sembrar discordia entre las filas enemigas. Coordinación y comunicación en el campo. La capacidad de los Marianu para comunicarse mediante señales y gestos, a menudo complementados con himnos y órdenes en lenguas híbridas, permitió una coordinación excepcional en el campo de batalla, maximizando el impacto de cada maniobra. El legado de las relaciones y estrategias mitannias. Las relaciones diplomáticas y las innovaciones militares de Mitanni no fueron episodios aislados, sino parte de un sistema integral que permitió a este reino sobresalir en un entorno lleno de desafíos. La habilidad para negociar alianzas, sellar pactos y adaptar tácticas de guerra no solo protegió su territorio, sino que también dejó una huella perdurable en la historia militar. Herencia en las guerras posteriores. Las tácticas de los mitannios influyeron en las estrategias de otros imperios, desde los hititas hasta los asirios, que en muchos casos adoptaron y mejoraron las innovaciones en carros ligeros y en el uso de arqueros montados. Transmisión de conocimientos. A través de las rutas comerciales y el intercambio cultural, los métodos militares mitannios se difundieron ampliamente, dejando un legado que trascendió fronteras y épocas. Documentos y relieves descubiertos en antiguos palacios y tumbas revelan que, incluso siglos después de la desaparición de Mitanni, sus estrategias seguían siendo estudiadas y emuladas. La dualidad del poder. La combinación de diplomacia y destreza militar demostró que el poder no reside exclusivamente en la capacidad de infligir daño, sino en la habilidad de transformar las relaciones internacionales y de innovar en el campo de batalla. Este enfoque integral es, quizás, la lección más valiosa que dejó Mitanni. La verdadera supremacía se alcanza cuando la fuerza se equilibra con la inteligencia. Al explorar las interacciones con Egipto,
los hititas y Babilonia, así como las tácticas militares que revolucionaron el arte de la guerra, se revela un panorama en el que Mitanni jugó un papel decisivo en la configuración del antiguo Cercano Oriente. Las alianzas diplomáticas, los matrimonios estratégicos y el intercambio constante de ideas y tecnologías demostraron que un reino, por modesto que fuera en extensión territorial, podía competir e incluso ponerse ante imperios aparentemente invencibles. En este escenario, Mitanni no solo defendió su existencia, sino que también marcó un antes y un después en la historia de las estrategias militares, dejando un legado que resuena hasta nuestros días y que invita a reflexionar sobre el verdadero significado del poder. Mitanni entendió que la supervivencia no dependía solo de la fuerza, sino de la inteligencia estratégica. Sus alianzas con Egipto, sus tratados con Babilonia y su constante pulso con los hititas demostraron que la diplomacia era tan poderosa como la espada. Pero cuando la palabra no bastaba, su ejército, sus carros de guerra y su élite de los Marianu aseguraban que el reino siguiera siendo un actor clave en el tablero geopolítico. Cada tratado, cada batalla y cada innovación táctica formaron parte de una compleja red de poder que le permitió desafiar a imperios mucho más grandes. Sin embargo, ningún reino es eterno. Ahora veremos qué llevó al colapso de Mitanni y cómo, a pesar de su caída, su legado perduró en la historia. A pesar de su notable capacidad para desafiar a imperios mucho mayores mediante alianzas estratégicas, innovación militar y un sistema político flexible, el esplendor de Mitanni no pudo sostenerse indefinidamente. La historia de este reino milenario es también la historia de su ocaso, un proceso complejo en el que convergieron factores internos y externos que, gradualmente, erosionaron su poder y autonomía. El declive de Mitanni no se produjo de manera abrupta ni fue consecuencia de un solo evento catastrófico. Más bien, fue el resultado de una serie de tensiones acumuladas a lo largo de décadas. Rivalidades internas, traiciones en la cúpula del poder, cambios en el clima y el resurgimiento de nuevos actores regionales, especialmente Asiria, que aprendió y superó muchas de las estrategias que Mitanni había perfeccionado. A medida que las alianzas se desmoronaban y los pactos se volvían obsoletos, el reino empezó a verse sumido en conflictos internos que minaron su cohesión. La ascensión de Asiria y el cambio en el equilibrio regional. El resurgimiento de Asiria fue uno de los factores más determinantes en el declive de Mitanni. Durante años, Asiria había sido un aprendiz atento, adoptando tácticas, técnicas militares e incluso parte de la diplomacia mitania. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, este vecino se transformó en un competidor formidable. Bajo líderes visionarios, Asiria lanzó campañas sistemáticas que, apoyadas en un arsenal mejorado y en estrategias innovadoras, empezaron a erosionar la influencia mitania. Los registros asirios celebran victorias que no solo implicaron la toma de territorios, sino también la captura de tratados y manuales militares que alguna vez fueron el orgullo de Mitanni. Conflictos internos y luchas de poder dentro del propio reino, las tensiones familiares y las disputas entre facciones jugaron un papel crucial en la caída. La división en la familia real, con luchas fratricidas y golpes internos, debilitó la autoridad central del Shahrum. Cada conflicto interno no solo drenaba recursos y energías, sino que también desestabilizaba la confianza de las ciudades-estado que dependían de un liderazgo fuerte y cohesionado. Las alianzas internas se rompían y, en un contexto de rivalidades y traiciones, los pactos que habían sostenido la unidad del reino se tornaron en instrumentos de conflicto, crisis climática y problemas económicos. Otro factor determinante fue el impacto de fenómenos naturales adversos, especialmente sequías prolongadas y hambrunas que azotaron la región. Las rutas comerciales, vitales para el intercambio de bienes y conocimientos,
se vieron afectadas por el deterioro de las condiciones ambientales. La escasez de recursos básicos provocó revueltas campesinas y migraciones masivas, debilitando la base económica y social del reino. Los precios del grano y otros productos esenciales se dispararon, y la economía, que dependía en gran medida de la estabilidad y del comercio, comenzó a colapsar gradualmente. La pérdida del legado religioso y cultural. El sincretismo religioso y la fusión cultural, elementos que una vez habían sido la fortaleza de Mitanni, comenzaron a desvanecerse. La invasión y la presión de culturas rivales, junto con el declive de las instituciones religiosas tradicionales, minaron la cohesión espiritual del reino. Las prácticas y rituales que habían forjado una identidad única se vieron fragmentadas, generando una pérdida de fe en las instituciones y, por ende, en el propio sistema de gobernanza que había sostenido a Mitanni. Aunque el reino de Mitanni fue finalmente absorbido y asimilado por poderes emergentes, su legado no se extinguió con su caída. Al contrario, las innovaciones y estrategias que desarrollaron dejaron una huella imborrable en la historia del cercano Oriente y más allá. Transmisión de conocimientos y técnicas militares. Las tácticas de carros ligeros, el uso de arqueros montados y las estrategias de guerra relámpago desarrolladas por los mitanios fueron adoptadas y perfeccionadas por imperios posteriores. Tanto los hititas como los asirios se beneficiaron del legado militar de Mitanni, integrando estas técnicas en sus propias doctrinas de combate. Las lecciones aprendidas en los campos de batalla mitanios resonaron en relatos y manuales que, incluso, influyeron en la evolución de la guerra a lo largo de los siglos. Influencia diplomática y política. El modelo de alianzas y tratados sagrados, instaurado por Mitanni, se convirtió en un referente para la diplomacia en la región. La idea de que el poder podía sustentarse en acuerdos recíprocos, sellados con rituales y maldiciones divinas, dejó una marca en la forma en que se estructuraron las relaciones internacionales en el antiguo Oriente Medio. Este legado diplomático, en el que la fuerza se equilibraba con la inteligencia y la negociación, influyó en posteriores formas de gobierno y en la construcción de alianzas estratégicas. Legado cultural y religioso. El sincretismo religioso y la fusión cultural de Mitanni, que integraron elementos hurritas e indoarios, se dispersaron a lo largo de las rutas comerciales y las fronteras de los imperios conquistadores. La coexistencia de dioses como Teshub, Mitra y Varuna no solo enriqueció el acervo espiritual de la región, sino que también facilitó el intercambio cultural entre pueblos disímiles. Este legado se refleja en festividades, rituales y en la persistencia de ciertos símbolos religiosos que, en algunos casos, aún perduran en las tradiciones de comunidades modernas. Herencia en la tecnología y el arte. Las innovaciones en metalurgia, cerámica, arquitectura e ingeniería que impulsaron a Mitanni dejaron una marca en las técnicas artesanales de la región. Los métodos de forja del bronce, la precisión en la construcción de carros de guerra y las técnicas de esmaltado en la cerámica fueron transmitidos a generaciones posteriores, influyendo en la evolución tecnológica de civilizaciones vecinas y en la forma en que el arte y la funcionalidad se unieron para transformar la vida cotidiana. El ocaso de Mitanni es un recordatorio de que ningún imperio es eterno y que la grandeza de una civilización se mide tanto por sus logros como por su capacidad para inspirar a otros, incluso en la adversidad. Los errores, las divisiones internas y las presiones externas eventualmente hicieron mella en un reino que, en su apogeo, desafió a gigantes. Sin embargo, lo que realmente perduró fue el legado de sus ideas, la combinación de diplomacia, innovación militar y fusión cultural que redefinió las reglas del poder en el antiguo cercano Oriente. La influencia de Mitanni se puede rastrear en la forma en que imperios posteriores estructuraron sus estrategias,
tanto en el ámbito militar como en el diplomático. Su legado también se manifiesta en la persistencia de prácticas artísticas y tecnológicas que, aunque adaptadas y modificadas, tienen sus raíces en las innovaciones mitáneas. Este legado no solo se encuentra en los documentos y relieves antiguos, sino que vive en la memoria cultural de la región, recordándonos que la diversidad y la capacidad de adaptación pueden convertir incluso a los reinos más modestos en faros de innovación. En definitiva, el declive de Mitanni no fue un final abrupto, sino la transformación de una era. Su desaparición del mapa político fue seguida por una asimilación en otros imperios, pero la huella de sus estrategias, su diplomacia y su cultura se difundió y perduró, ofreciendo lecciones atemporales sobre el poder, la resiliencia y la capacidad de transformar la diversidad en una fuente de fortaleza inigualable. Con este extenso recorrido a través del declive y el legado de Mitanni, se evidencia cómo la caída de un reino no implica la desaparición de sus ideales ni de sus aportaciones a la historia. La historia de Mitanni sigue viva en las tácticas militares, en los modelos de gobernanza y en la herencia cultural que inspiraron a las civilizaciones que lo sucedieron. Mitanni, un reino que, a pesar de no contar con los recursos de Egipto, la brutalidad de Asiria o la influencia de Babilonia, logró tejer su propio destino en un mundo dominado por gigantes. Desde las áridas tierras del cercano Oriente hasta las imponentes fortalezas de sus vecinos, Mitanni no solo resistió, sino que dejó una huella imborrable en la historia. Hemos recorrido sus orígenes, forjados en la confluencia de pueblos hurritas e indoarios, su ascenso mediante la diplomacia y la guerra, su innovador modelo de organización política y sus impresionantes avances en cultura y tecnología. Hemos visto cómo sus carros de guerra revolucionaron la estrategia militar y cómo sus dioses, ritos y pactos sagrados definieron su identidad. Pero como toda gran civilización, su momento de gloria llegó a su fin, dejando tras de sí un legado que otros imperios aprovecharían. A pesar de su ocaso, Mitanni no desapareció del todo. Sus técnicas de combate, su diplomacia sutil y su cultura híbrida sobrevivieron en los reinos que le sucedieron. Y, aunque su historia fue escrita principalmente por sus enemigos, sus logros han sido rescatados gracias a descubrimientos arqueológicos que, poco a poco, han reconstruido el rompecabezas de este reino enigmático. La historia de Mitanni nos enseña algo crucial. La grandeza de una civilización no se mide únicamente por sus monumentos o sus conquistas, sino por la profundidad de su impacto en la historia. Mitanni nos deja valiosas lecciones sobre el poder, la adaptación y la innovación, la diplomacia como arma de supervivencia. En un mundo donde las guerras eran inevitables, Mitanni entendió que el poder también se construía a través de la palabra, los acuerdos y las alianzas estratégicas. Sus tratados con Egipto, Babilonia y los hititas fueron fundamentales para mantener su estabilidad, demostrando que, en muchas ocasiones, la inteligencia política superaba a la fuerza militar. Innovación en la guerra. La élite guerrera de los Marianu y su dominio del carro ligero establecieron un precedente en la historia militar. Esta capacidad de adaptarse y mejorar las tácticas existentes fue un factor clave en su éxito en los campos de batalla. La fuerza de la diversidad cultural. Mitanni no fue un reino homogéneo, sino el resultado de la fusión de dos mundos, los hurritas y los indoarios. Esta convivencia no solo enriqueció su religión, su idioma y su arte, sino que también fortaleció su identidad y le permitió ser una potencia influyente. El poder es efímero si no se reinventa. A pesar de sus brillantes estrategias y avances, Mitanni no pudo resistir la presión de sus rivales y los conflictos internos. Su caída nos recuerda que ningún poder es eterno si no se adapta a las nuevas circunstancias. ¿Podemos ver ecos de Mitanni en la actualidad? Sí. En cada sociedad que apuesta por la diplomacia antes que la guerra,
en cada innovación que transforma el mundo militar y en cada cultura que se fortalece a través de la fusión de diferentes tradiciones, Mitanni sigue vivo. Ahora que hemos explorado el fascinante ascenso y caída de Mitanni, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo crees que este reino debería ser recordado? Muchos conocen la grandeza de Egipto, la brutalidad de Asiria y el esplendor de Babilonia, pero pocos han escuchado la historia de Mitanni. Su legado merece ser contado, analizado y compartido. Y aquí es donde tú puedes jugar un papel crucial. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Cuál crees que fue el mayor logro de Mitanni? ¿Su innovación en la guerra, su diplomacia o su sincretismo cultural? Comparte este video. Ayuda a que más personas descubran la historia de este enigmático reino. Suscríbete para más historias épicas. Si te apasiona la historia antigua y quieres seguir explorando los misterios de las civilizaciones olvidadas, asegúrate de activar la campanita para no perderte los próximos videos. Mitanni no será recordado por sus grandes monumentos, sino por aquellos que, como tú, se atreven a despolvar su historia y darle la voz que merece. Nos vemos en el próximo viaje a través del tiempo. Hasta la próxima, exploradores de la historia.